Invitamos esta noche para desmenuzar en detalle lo que el presidente pues acaba de comunicar. Está con nosotros el economista Gerardo Corrales, a quien le doy las buenas noches y por supuesto gracias, don Gerardo, por atender a nuestro llamado, pero ha hecho algo el presidente que pudo haber incluso aplicado desde antes, que es el retiro de esta propuesta para empezar con un diálogo. ¿Cuál es su opinión a esta hora? Gracias. Gracias, Douglas. Le soy sincero que me vengo enterando por usted. Yo estaba tratando de conectarme a la cadena, pero creo que es lo mejor que puede haber hecho el presidente. Coincido con usted de que está un poco lento la reacción porque era evidente que la propuesta que pusieron sobre la mesa no tenía aceptación ni viabilidad, y eso le dio campo abierto para que una serie de personas que se dicen representantes, por lo menos a mí no me representan, hayan aprovechado el descontento que hay a nivel nacional y que estamos ya en un tema no económico, sino en un tema de inestabilidad política y social que pone en riesgo el Estado Social de Derecho, pero además que afecta a una serie de inocentes que han estado sufriendo la crisis económica, sobre todo el sector de turismo, el sector exportador, y que cuando estaban repuntando, de repente hay unos bloqueos malintencionados y con una serie de condiciones que al menos en mi criterio me parecen totalmente excesivas y que además no obedecen a una representación del pueblo, porque nadie ha elegido al señor Corrales, ni al señor Guido, ni al señor Albino Vargas, no son representantes populares. Sí hay un malestar del pueblo con la propuesta, y yo creo que es lo mejor que el presidente tuvo que haber hecho hace tiempo, y creo que no hay mucho tiempo para que ahora haga una propuesta más razonable, arrancando por el tema de la contención, el recorte del gasto. Don Gerardo, también le quiero preguntar porque, vamos a ver, de los 12 puntos que este movimiento de rescate nacional establece, por ejemplo, habla no pago de marchamos, habla de una agenda de reactivación económica, habla de retirar el proyecto de empleo público. Hay una serie de demandas que claramente uno entiende porque la gente está molesta. Incluso yo hacía un comentario este sábado con respecto a la decisión de la Sala Constitucional de, pues, devolver un mes de pensión de lujo a 170 jubilados. Esta, la carta que estamos viendo ahorita, es del Movimiento Rescate Nacional, que establece una serie de 12 puntos que intuimos de alguna manera que van a ser temas que se van a poner sobre este diálogo que el presidente de la República está mencionando a esta hora. Pero le quiero preguntar concretamente, ¿cómo se puede empezar un diálogo cuando tenemos intereses tan marcados? Y usted, pues obviamente, con el tema económico, que es, creo, la preocupación de todos, cómo generamos más trabajo y salimos adelante, ¿cómo se puede hacer en un contexto donde todo mundo jala para su saco? Sí, a mí me parece que hay que ser muy objetivo en este momento, hay que ser muy prudente, porque creo que el descontento está siendo aprovechado por una serie de grupos minoritarios para sacar favor para sí, precisamente para llevarnos a los problemas que hoy tenemos. Los problemas que hoy tenemos son un gasto excesivo que ha beneficiado a una pequeña casta que incluso se ha ubicado en los quintiles de ingresos más altos a través de una serie de artificios, convenciones colectivas, pluses, que hacen que tanto a nivel de pensiones y a nivel de remuneraciones sean hoy los dos rubros que se llevan más del 50% del presupuesto nacional. Me parece a mí que la conferencia episcopal es un órgano neutro y que podría recibir la serie de planteamientos, no solamente de este llamado Movimiento de Rescate Nacional, sino de otros sectores, para que de manera objetiva, por ejemplo, se analice el problema. En esas propuestas dice retirar todos los proyectos de empréstitos del gobierno. Entonces yo les pregunto a estos señores, ¿cómo van a financiar el hueco fiscal de 11,000 millones de dólares? Despidiendo a todos los funcionarios del gobierno, eliminando todas las transferencias. O sea, hay una serie ahí de planteamientos que no tienen ni pie ni cabeza. Ahora, por supuesto que hay un enorme tema, porque usted bien lo ha dicho, es decir, hay que ponerlo en perspectiva, es decir, de no tener ninguna solución, estaríamos hablando, y creo que el Ejecutivo también lo ha dicho, y el Ministro de Hacienda especialmente, que implicaría despedir a 20,000 trabajadores del sector público, especialmente educación y fuerza pública. Y creo que esa no es una vía que nadie quiera. Es decir, en este momento eso engrosaría también la altísima tasa de desempleo, don Gerardo.
Yo creo que hay que ver el problema en su dimensión. Nosotros tenemos una serie de impuestos, no son voluntarios. Se recaudan al año 9.000 millones de dólares. Claro, con esos impuestos queremos tener educación de primer mundo, queremos tener carreteras de primer mundo, queremos tener hospitales, atención de salud de primer mundo. Nadie está en contra de eso. El problema es que con el paso del tiempo se han venido engrosando una serie de artificios que hacen que los ciudadanos no vean los resultados de esos gastos que se están financiando con los impuestos, pero además nos están llevando a una situación tal que el presupuesto del 2021 es de 20.000 millones de dólares y los impuestos son solamente de 9.000. O sea que incluso la plata del Fondo Monetario Internacional que tanto se discute es apenas un ápice del faltante. Pero sí, el Fondo Monetario nos da credibilidad, nos obliga a tomar las medidas. Yo me pregunto, ¿qué pasa si nos vamos por la vía que no es el Fondo Monetario? Algunos han dicho, tome de las reservas monetarias internacionales, cuando las reservas no están para financiar inorgánicamente al gobierno. Si hay un problema de tipo de cambio, ¿qué vamos a hacer? Tomar los títulos de gobierno, ¿quién los va a comprar? Para evitar que muchas familias se vean afectadas en sus cuotas de crédito por una devaluación violenta. Me parece a mí que en ese sentido hay que tener la cabeza fría para que gente experta en la materia, no de manera populista, realmente haga un planteamiento a la Asamblea Legislativa equilibrado y sobre todo, Douglas, me parece muy importante defender como costarricenses la institucionalidad democrática. Nosotros tenemos una democracia, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, que nos ha costado años y la Constitución política establece quiénes son los representantes elegidos verdaderos por el pueblo y no podemos que cualquiera se atribuya incluso dar un golpe de Estado, desobedecer a ese orden constitucional para establecer lo que ellos consideran que es lo más conveniente para sus intereses. No van impuestos y no van otras soluciones, entonces concretamente, ¿qué? ¿Qué se puede esperar de una negociación en donde tenemos a las partes absolutamente divididas? Es decir, ni siquiera cuando se habla del diálogo pareciera que se va a encontrar un camino pues concreto, al menos en estas primeros minutos, 20 minutos que el presidente de la República menciona que retira la propuesta inicial al Fondo Monetario Internacional, una noticia que además estos grupos esperaban porque es una de las peticiones que viene dentro de esos 12 puntos. Pero, don Gerardo, le pregunto ahora también, el tema de evasión, elusión fiscal ha sido muy comentado. La mayoría de la gente que está en la calle está pidiendo justamente que se le pueda entrar a este tema. Pero ¿cómo lograr este tema cuando tenemos sistemas tan obsoletos en Hacienda para cobrar incluso los tributos que tienen que cobrarse como debe ser? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que es una responsabilidad de la tributación y del Ministerio de Hacienda y para eso se le han dado una serie de herramientas. Este tema de la evasión y elusión es un problema mundial. Pero en el caso particular de Costa Rica, los datos que siguen mencionando algunos eran datos antes de la ley de fraude fiscal, eran datos antes de la factura electrónica y sí, la Contraloría ha llamado la atención que Hacienda tiene una serie de herramientas digitales que no está utilizando. Pero, de nuevo, yo creo que eso ayudaría, pero no es la solución total del problema, repito, por la magnitud. Ahora, estas cifras que yo estoy hablando, Douglas, y el tema del Fondo Monetario Internacional es para cubrir el 2021 en adelante. Ojo que el 2020 todavía no termina y tenemos un problema serio de flujo de caja. Ese problema de flujo de caja se resuelve con una serie de créditos blandos que vienen a sustituir deuda interna. Créditos que son a 10 años plazo, a tasas de interés del 1,5% al 3%, de tal manera de que cerrarse y decir no créditos externos, ¿qué alternativa hay? La alternativa que hay entonces es venir a financiarse al mercado interno, pero el mercado interno es muy pequeño, crece a apenas 2.000 millones de dólares al año. ¿Qué quiere decir entonces? Que le vamos a encarecer los financiamientos de casa, vamos a encarecer los financiamientos de vehículos al sector productivo, porque no vamos a traer plata de afuera, sino que vamos a utilizar supuestamente los recursos internos. Yo creo que hay que ser realista, no hay que ser populista en esto, porque al final
el mensaje que estamos transmitiendo al resto del mundo es de un país violento, un país que no respeta la institucionalidad, y en esos términos, ¿quién va a invertir? ¿Quién va a poner un 5 aquí en Costa Rica? Las compañías que están operando, si estos bloqueos siguen funcionando así, ¿a quién están perjudicando? ¿Están perjudicando al presidente? ¿Están perjudicando a su gabinete? Me parece que no, están perjudicando a otra serie de conciudadanos. Es muy triste ver a costarricenses, que no es nuestro estilo, dándose de golpes, piedras como salvajes, como picapiedras, entre ciudadanos del mismo pueblo, ya sean policías, ya sean miembros de la ciudadanía. Me parece que ese no es el estilo costarricense, y que un pequeño grupo está promoviendo los vandalismos no típicos de Costa Rica, y por lo tanto ustedes, que son medios de comunicación, deberían hacer un llamado a estos llamados líderes, supuestamente, para que dialoguen, que se sienten, y que, como en toda negociación, tienen que ceder y tienen que entender que no es a rajatabla o no es golpeando la mesa o con violencia que se resuelven los problemas.